Dios les bendiga, queridos hermanos. En este día no hemos podido subir la oración del día porque estamos visitando una comunidad. Por eso hemos preparado este video que van a ver a continuación para que vean el lugar donde estamos evangelizando. Forma parte de nuestra humilde parroquia. Allí pues tenemos una breve reflexión, por eso les invitamos que se queden hasta el final para que puedan verla, para que puedan escucharla y puedan apoyarnos en la evangelización. Es lo que tenemos que hacer muchas veces, ¿no? Salir de la casa sacerdotal, salir del templo e ir hacia esas ovejas que están distantes, que les es difícil venir al templo. Pues como les es difícil, tenemos que ir hacia allá, tenemos que acercarnos a ellos. Por eso hemos realizado este pequeño vídeo para que ustedes lo vean, para que ustedes nos apoyen a través de la oración en esta obra evangelizadora. Que Dios Todopoderoso le bendiga. Oren mucho por las vocaciones sacerdotales, oren mucho por nuestro trabajo pastoral. Esta comunidad que vamos a visitar, que se llama Catalinero, forma parte de mi humilde parroquia Santa Lucía, Barinas, Venezuela. Normalmente una vez al mes vamos a visitarla. Es distante, es lejana. Y esta vez nos tocó mucha más dificultad, pero bendito Dios, todo sea para la obra del Señor, la obra evangelizadora. Por eso, le invito que al final del video realices un Padre Nuestro, una Dios te salve, para que nuestra obra evangelizadora, que es la obra de Dios, siga dando frutos. Que esta obra que es de Cristo, que es del Señor, nosotros somos simplemente siervos. Como dice la palabra, somos siervos inútiles que hemos hecho lo que teníamos que realizar. Por eso le invito pues a que nos sigan apoyando. No olviden suscribirse, darle me gusta a el video que van a ver a continuación. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Les habla el Padre Eudis Medina. Voy camino a una comunidad llamada Catalinero. Vea el río que debemos pasar para llegar a evangelizar. Rogamos a Dios que podamos hacerlo bien. Por eso, ahorita voy a hacer un video poco a poco, cómo vamos pasando esto. Dios les bendiga. Gracias a todos los que nos apoyan en la obra evangelizadora. Muy bien, aquí vamos, poco a poco. Vamos rumbo a Catalinero. Vamos. Ay, gallito. Vamos. Poco a poco. Mira como llega el agua. Vamos. Poco a poco. El agua casi que nos tapa. Vamos. Muy bien, vamos poco a poco. Oren mucho por la evangelización. Es una gran obra de Dios. Vean cómo va el caballito. Cómo nos llega el agua. Muy bien, vamos. Vamos. Poco a poco, aquí vamos, todo lo que hay que hacer para evangelizar y llevar la palabra de Dios, pero gracias a Dios lo hacemos feliz de la vida. Aquí vamos, poco a poco, gracias a Dios, ahí vamos, gallito, vamos. Mire cómo pasa el río, pero ahí vamos, poco a poco. Queridos hermanos, estamos en la comunidad de Catalinero. Ustedes han dado cuenta por dónde hemos pasado, qué tenemos que haber hecho, o qué fue lo que hicimos para llegar acá a celebrar la Eucaristía. Esta es la iglesia que nos habla San Pablo en su carta a Timoteo, ¿no? Cómo debemos comportarnos en la iglesia. Somos cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros somos cuerpo de Cristo. Por tanto, somos la iglesia, formamos parte de la iglesia del Señor. Esta es la comunidad de Catalinero, que a todos ustedes les envía un saludo. Vamos a saludar a la cámara a todos. Muy bien. A todos ustedes les envían un saludo, que Dios les bendiga, que mantengan siempre la fe, la esperanza y la caridad como buenos cristianos. A la cuenta de 3 decimos Dios les bendiga. 1, 2, 3. Dios les bendiga. Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parece? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado.
Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Pero dice algo muy interesante, ¿no? Dice: queridos hermanos, te escribo esta cosa con la esperanza de ir a ver pronto. Pero si tardo en llegar, quiero que sepas desde ahora cómo debes actuar en la casa del Dios vivo, que es la iglesia. Ahora, pregunto, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. En ese lugar, en Catalinero, no tenemos un templo parroquial, ¿no? Y yo les felicito a todos ustedes porque a pesar de lo dificultoso que es el camino para llegar, a pesar de lo desbordado que están los ríos, las cañadas, a pesar de todas las dificultades, han llegado para la celebración de la Santa Misa. Me alegra también de los que llegaron tarde y decía la señora: apúrense porque vamos a llegar a la Santa Misa, quiero llegar a la Santa Misa. ¿Sí? Qué importante es eso. Pablo le escribe a Timoteo diciéndole: para que sepas cómo debes actuar en la casa del Dios vivo, que es la iglesia. San Pablo, en una de sus cartas, dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, ¿cuál iglesia? Sería la pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? ¿Cuál iglesia? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Sobre todo en este tiempo donde han surgido infinidades de sectas, donde cualquier persona dice: yo soy un inspirado por el Señor me reveló, entonces yo voy a hacer aquí una iglesia. ¿Sí? Pero la pregunta sería, vamos a analizar bíblicamente cuál es la iglesia verdadera. Vamos a comenzar cuando Jesús llama a Pedro y le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, ¿la fundó sobre quién? Sobre Pedro, ¿sí? A Pedro lo llamó piedra: tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, una, no fundó muchas. No dijo: aquel que pueda funde una iglesia donde quiera. No, fundó una sola iglesia. Y después le dijo: ni los poderes del infierno podrán contra ella. Fíjense cómo, si nosotros analizamos la historia, la iglesia católica tiene 20 siglos, es decir, 2000 años. Una secta, ¿cuántos años tiene? Póngale que la más antigua tenga 500 años, fundada en el año 1520 con Martín Lutero, con la Reforma Luterana. Ahora, mi pregunta es: nosotros, cristianos, ¿vamos a creer en una iglesia que nace en la Biblia con Cristo, o en una iglesia que funda cualquier persona? No es que yo no voy a la iglesia porque yo no creo en los curas. Yo tampoco, yo no creo en los curas. Yo creo en Dios. Porque si usted cree en el cura, déjeme decirle que su fe es una fe curera, puesta en el cura. Ahora, si nosotros tenemos la fe puesta en Dios, es distinto, porque es una fe cristocéntrica, es decir, Cristo está al centro de nuestra fe, de nuestra vida cristiana. Ahora bien, la iglesia, Pablo le escribe a Timoteo diciéndole: si tardo en llegar, te estoy diciendo cómo debes comportarte dentro de la casa de Dios, que es la iglesia. Luego le dice: el cuerpo de Cristo es la iglesia. Es decir, que nosotros no podemos decir: yo me voy a salir de la iglesia católica y me voy a meter a protestante, porque es que los curas son unos tomadores de miche. Es que los curas son unos mujeriegos. Es que imagínense que yo como sacerdote diga: yo no voy para Catalinero. Primero, porque los ríos se desbordan. Segundo, porque la gente allá es chismosa. Tercero, porque la mayoría vive a Manceba. Cuarto, porque uno va para allá y va y bonito el padre, pero después que se va, nada. Ese cura es la peor desgracia que tenemos, ¿sí? Entonces yo no voy para Catalinero. Es decir, lo mismo. Yo no puedo decir eso, ¿por qué? Porque yo no voy a Catalinero simplemente para que ustedes me vean a mí. No, yo voy a Catalinero a llevar la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios debe caer en cada uno de sus corazones, con la esperanza cristiana. Hoy nos reúne también el hecho de que estamos celebrando un año de la partida de Juni, ¿no?
Pero dice el libro de Macabeos, segunda de Macabeos, en el capítulo 12, a partir del versículo 38, dice que hay una cosa muy importante y es la esperanza puesta en la resurrección. Y para nosotros la iglesia, que somos cada uno de nosotros, aunque no tenemos la parte física, la iglesia la formamos nosotros, que somos cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y la cabeza de ese cuerpo se llama Cristo, se llama el Señor. Y aunque no tengamos la estructura física, sí que estamos nosotros que formamos la iglesia, celebramos la Eucaristía. Decía un gran sacerdote, donde exista un cura, va a existir siempre la iglesia. ¿Por qué? Porque el cura va a ser la Santa Misa. Va a ser la Santa Misa. Y en la misa se hace presente ¿quién? Cristo Jesús. Ahora bien, la esperanza cristiana, según el libro de Macabeo, es que nosotros creemos en la resurrección. En la resurrección. Y nada cuesta creer en la resurrección. Imagínense que nosotros pasemos toda nuestra vida creyendo que Dios no existe. Nos morimos. Y resulta que Dios sí existe. ¿Qué hemos perdido en esta vida? La gracia de salvarnos. Pero si nosotros pasamos toda la vida creyendo que Dios sí existe, nos morimos y Dios no existe, ¿qué hemos perdido? Nada. ¿Sí? Nada. No hemos perdido nada. Pero lo triste sería que pasáramos nuestra vida creyendo que Dios no existe y nos morimos y resulta que Dios sí existe. Y entonces la salvación, que no depende de Dios, depende de nosotros, porque Dios nos ha salvado. Ciertamente, Dios me ha salvado, claro que sí, murió en la cruz por mi salvación, pero de allí en adelante soy yo el que tengo que todos los días ganarme la salvación con mis buenas acciones. A ejemplo del ladrón en la cruz, que pasó toda su vida haciendo el mal, pero reconoció a Cristo en la cruz. ¿Y qué le dijo al Señor? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Desde hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Entonces sí que existe, y sí que existe la vida eterna. Entonces, que nosotros pasemos nuestra vida siempre creyendo en ese Cristo vivo, en ese Cristo resucitado, en ese Cristo que ha fundado una iglesia, no muchas iglesias, no miles de iglesias. Cuidado, ¿no? Porque dice Jeremías capítulo 14, versículo 14, busquen en la Biblia, apréndanse que cuando lleguen a la casa busquen la Biblia y lean, digo, para que el Padre no nos meta cuenta. Jeremías 14, 14. Jeremías le pregunta al Señor, Señor, ¿qué pasa con los falsos profetas? Hoy en día pudiéramos decir, Señor, ¿qué pasa con los falsos pastores? Con aquella gente que se cree que usted lo ha enviado. ¿Qué le dijo el Señor? Cuidado, cuidado, porque yo no les he hablado, yo no les he enviado, yo no les he dicho nada. Son cosas que ellos inventan, utilizan mi nombre para engañar. Tengan cuidado con esa gente. ¿Sí? Y yo no entiendo cómo nosotros, siendo cristianos católicos, vamos a creer en cualquier persona que llegue a decirle a usted, yo estoy en la iglesia verdadera porque la iglesia mía es la verdadera. En estos días fundaron en una comunidad llamada Corozal, de acá de la parroquia, fundaron una secta nueva, que se llama Camino al Cielo. Y entonces ellos dicen que esa es la iglesia verdadera fundada por Cristo el Señor. Yo me pongo a leer la Biblia y aquí dice Camino al Cielo por ningún lado, ¿no? Cristo fundó una sola iglesia sobre la persona de Pedro y le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y que Pedro fue el primer papa de nuestra Santa Madre Iglesia, y que desde Pedro hasta hoy han pasado 200 y tantos papas, 250 y tantos, ¿sí? Cantidad enorme. 2000 años de historia, 20 siglos de historia. ¿Cómo yo voy a creerle entonces a Petronilo, que viene de Valencia, ¿sí? Que la cosa estaba mal allá y se vino para acá, agarró 4 bobos, le cobró el diezmo a todos y vivió tranquilo? Porque es así. Y nosotros nos comemos ese cuento. Inspirado por Dios, inspirado por el Señor. Y el pobre cura tuvo que pasar 4 años estudiando filosofía, 4 años estudiando teología, 1 año de pastoral, y aparte de eso lo ordenan de cura, lo mandan a estudiar al extranjero, 2, 3, 4 años para llegar a ser cura de Santa Lucía. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros formamos parte de la verdadera iglesia fundada por Cristo, en la persona de Pedro, la iglesia que cree en la resurrección, la iglesia que cree en la vida eterna, la iglesia que cree en la palabra del Señor cuando dijo, yo soy el pan de vida eterna. Que nuestra esperanza siempre esté puesta en Cristo. Esto que estamos haciendo nosotros, todo este esfuerzo de llegar, todo este esfuerzo de pasar ríos, cañadas, todo este tipo de cosas para llegar a vivir la Eucaristía, es un premio enorme que recibiremos, ¿dónde? En la vida eterna. Porque a pesar de nuestras miserias, porque como dice la primera carta de San Juan, creo que es, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso, que a pesar de nuestras miserias, de nuestras debilidades, de nuestros pecados, Dios siempre ve lo bueno que hay en cada corazón
de cada uno de nosotros. Que eso bueno siempre dé abundantes frutos. Que eso bueno nos dé la recompensa de la vida eterna. Que a pesar de nuestras miserias y de nuestros pecados, siempre podamos tener la esperanza puesta en Cristo el Señor. Como decía la antífona del Salmo, decía algo interesante: alabemos a Dios de todo corazón. Es decir, que Dios ve el corazón del hombre. Dios no ve tanto la miseria o el pecado. Dios ve el corazón del hombre. Dios sabe qué hay en cada uno de nuestros corazones. Sabiamente la palabra dice: ¿de qué habla la boca del hombre? De lo que está lleno su corazón. Y si en su corazón está Dios, ¿hablará de quién? De Dios. Pero si en su corazón hay maldad, hay odio, hay rencor, hay envidia, ¿de qué va a hablar? De maldad, de odio, de rencor, de envidia y de chisme. Pero si está lleno de Dios, ¿va a hablar de qué? De Dios. Que nuestra esperanza siempre esté puesta en Cristo, en la iglesia que Cristo fundó. Que nosotros podamos creer en el Señor, creer en su palabra, que podamos tener la esperanza de alcanzar la vida eterna. Y a los familiares de Juni, decirles que en esta vida debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros creamos realmente en Él. Creamos en Él. Y tener la esperanza que nos encontraremos con esos seres queridos en la vida. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y estamos regresando ya. Y a la parroquia nuevamente. Vamos, esto. Bien. Ay, mire cómo le llega el agua al caballito. Gracias a Dios todo por la evangelización. Felices y contentos, gracias Señor por esta oportunidad que nos das y por poder llevar el mensaje de tu palabra a todos los rincones de la tierra. Que Dios les bendiga. Muy bien. Aquí vamos, poco a poco. Vean. Muy bien, lo que tuvimos que atravesar y lo que nos queda.